El horario es atípico y entiendo también las causas, que a veces hay factores extrafútbol que obligan a este asunto, pero tampoco es extraño. A mí me tocó, particularmente en la década de los 70s, 80s, ver que los Pumas jugaban los jueves en la noche. Era el horario cuando la época de Caviño, de Hugo Sánchez, de Cuellar, de todo aquel equipo de los Pumas de los 70s, el horario de Pumas era o jueves en la noche o domingo a mediodía. Y luego, bueno, pues cuestiones de televisión, básicamente, el horario de domingo a mediodía se les ha quedado a dos equipos, a Pumas y a Toluca. Pero no es extraño tampoco, repito, que América y Pumas, o en este caso Pumas de local, jueguen por la noche. La rivalidad sí tiene que ver con el tema de las televisoras. Me tocó vivirlo hace muchos años, y en el caso de, bueno, de Televisa, el equipo del América, y el canal 13 era el equipo de José Ramón Fernández, y las transmisiones que eran las antagónicas, se empezó a crear, yo no quiero llamarle odio, sí una rivalidad. O sea, todo lo que oliera a Televisa y el América en Ciudad Universitaria era rechazado. Es un hecho que la Universidad Nacional Autónoma de México genera una gran pasión hablando de fútbol americano y de fútbol soccer. Y entonces los partidos contra el América a veces eran aprovechados, y digo aprovechados entre comillas, pues por gente que ni siquiera tenía que ver con la universidad, y los famosos porros, pues para causar desmanes, y esto obligó que por cuestión de seguridad efectivamente el América llegara custodiado, etcétera. Y sí les puedo decir que muchas veces, y en otros años, estoy hablando de los 80s, los 90s, sí llegué a ver grandes broncas, y sí llegué a ver de repente que las familias, particularmente de los jugadores, la sufrían mucho. Porque, bueno, yo lo entiendo también, o sea, la gente de la América quiere ir al estadio, la directiva de la América quiere ir al estadio, los familiares de los jugadores quieren ir al estadio, y entonces apenas eran identificados y venían un poco, pues, ese tipo de situaciones hostiles, las agresiones, el echarle en cara si alguien detectaba que era la esposa o la novia o los papás de algún jugador, y eso provocaba broncas, ¿no? Pero también quiero marcar un antes y un después en la seguridad en Ciudad Universitaria. En la época que llega Arturo Elías Ayub a la presidencia, y cuando Hugo Sánchez fue el técnico bicampeón, etcétera, etcétera, el estadio tenía un problema tal vez en ese sentido, que había familias que decían, es que si voy al estadio de los Pumas algo puede pasar. Y esa directiva me parece que hizo, antes que nada, hincapié, tenía que ser Ciudad Universitaria un estadio seguro. Si ustedes analizan en los últimos años, las grandes broncas no se han dado en Ciudad Universitaria. Sacrificio que hace la directiva de Pumas, porque hay más de 10,000 boletos, entiendo, en donde una franja que es detrás de la portería, de donde salen los vestidores del equipo visitante, hay una franja en donde permiten a la porra, pero deben pasar casi 25 metros de distancia con lo que ya son las porras universitarias. Entonces no hay manera de tener contacto. Tuca Ferretti, por cierto, ya se había retirado un año antes y va como auxiliar de Mejía Barón a la pretemporada, y Mejía le dice, oye, estás mejor que los jugadores de cancha, ¿por qué no firmas otro año? Y se queda otro año, porque eran torneos largos, se queda, llega a la final y gana, y con gol del Tuca. Y la anécdota podría ser que cuando termina el partido todos los jugadores, bueno, se abrazan, los cargan en hombros, etcétera. Había un gran desorden en aquella época en las canchas, se metía quien quería, y entonces Tuca se va corriendo al vestidor y corriendo a su casillero. Y hasta allá llegué yo con la cámara en vivo de la transmisión, porque Tuca era el personaje, es el hombre que había metido el gol. Y entonces estaba llorando, estaba así con la cabeza hacia abajo, y me dice, no, es que esta fue mi última jugada, fue mi último partido, o sea, aquí termino mi carrera y tengo un gran sentimiento. Entonces estar en vivo con él, que me dijera todo eso, pues sí fue muy emotivo.